para todos. Gracias por la invitación a moderar esta presentación. Inevitablemente, la presentación va a sufrir algunos cambios, sobre todo en forma temporal, pero en términos de tiempo que le vamos a dedicar por lo que ya ustedes habrán podido darse cuenta. El tema de esta mesa ya incluso fue parcialmente introducido en la anterior mesa a partir de aspectos extraprocesales, lo mencionaba muy bien la profe Laura, Valentina, y muy referidos específicamente a lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Aquí ya vamos a hacer una reflexión sobre temas del proceso penal más específicos, esta mesa y la que sigue en los aspectos probatorios. Esta mesa se ha denominado el tratamiento de la víctima en el proceso penal y las garantías de los acusados y las acusadas, género y debido proceso penal. Ya está la presentación de que nos van a acompañar. La terminología crítica se propone por una ampliación del ámbito de lo penal en vez de su reducción. Y eso implica que en vez de ofrecer un abanico más amplio de alternativas de solución a ese conflicto, se termina por reducir la relación entre la víctima y el procesado a una relación de todo o nada, de suma cero. Es decir, los intereses de uno resultarían en este contexto diametralmente opuestos del otro, y la única salida entonces al conflicto sería la salida punitiva. Ello supone entonces, primero, que la satisfacción de la víctima pasaría a constituir un fin del derecho penal, pero segundo, y aún más problemático, que la pena sería el mecanismo indefectible de satisfacción de la víctima, que la satisfacción de la víctima implicaría, sí, siempre, el castigo del responsable. Y analizando esto desde el punto de vista externo, en términos de Hart, esa transformación la podríamos vincular con varios fenómenos coincidentes. Y antes de proponer los fenómenos a los que me voy a referir, creo que aquí vale la pena tomar la advertencia metodológica que nos hace Garland, en el sentido de que uno no puede explicar los fenómenos asociados a la institución del castigo como fenómenos monocausales, sino que se trata de fenómenos de los que influyen una serie de circunstancias diversas. En particular, creo yo, en lo que se relaciona con las violencias basadas en género, habría dos factores especialmente relevantes. Por un lado, hay una transformación de las sensibilidades en torno a las violencias basadas en género. Creo yo que uno de los logros más importantes del feminismo en las últimas décadas es precisamente visibilizar esas violencias basadas en género y ponerlas sobre la mesa para el debate, para que nos importen, para que nos preocupe encontrar una solución. Pero por otro lado, el hecho de que esas violencias estén más visibilizadas, que llamen más la atención de la colectividad, implica también que hay discursos políticos que toman esas transformaciones y que entonces ponen sobre la mesa la posibilidad de ampliar el sistema penal como una forma de responder a esa mayor visibilidad de la problemática. El resultado de esto es que ya insertos dentro del contexto de la justicia penal, los llamados a la ampliación del ámbito de participación de la víctima en el proceso no necesariamente da lugar a mayores posibilidades de agenciamiento por parte de la víctima, sino una reducción de las garantías penales en relación precisamente con esa facilitación de la condena que se deriva de la flexibilización del debido proceso. Ello entonces, todo lo que he dicho hasta aquí, constituye una descripción de la forma en que se ha producido el fenómeno, pero no nos ofrece una justificación. ¿Eso qué quiere decir? El dicho y el hecho de que, por ejemplo, la mayor participación de la víctima se relacione con una transformación en torno a las sensibilidades frente a la violencia basada en género, no significa que tengamos ya razones filosóficas para justificar por qué, desde una perspectiva interna al derecho, estaría justificada esa reducción de garantías. Y en este punto quisiera hacer puntos abiertos para el debate que creo que serían muy interesantes para poder discutir precisamente acerca de las razones filosóficas que nos permitirían justificar o no la mayor participación de la víctima en el proceso penal en los casos de violencia basadas en género. Primero, esa reducción de garantías supone necesariamente una afectación de la posición epistémica del procesado. ¿Eso qué quiere decir? El procesado al llegar al proceso tiene una desventaja epistémica. El hecho de estar inscrito en un proceso penal implica que frente a la sociedad ya no tiene la misma credibilidad.
Lo que hacen en parte las garantías procesales es evitar que esa desventaja se transforme en injusticia, es decir, que sea el prejuicio asociado al proceso penal lo que prevalezca y no la búsqueda de la verdad, en este caso formal. Esa reducción de las garantías es un hecho cierto. Una mayor participación de la víctima pues ciertamente afecta la posición del procesado y se justifica en muchos casos aquí como una respuesta a una reivindicación de los derechos de una población femenina. Sin embargo, hay una pregunta muy importante y es si realmente esa reducción de garantías redunda precisamente en la promoción y la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violencias basadas en género. El segundo punto que me gustaría dejar abierto para el debate, vinculado con el anterior, es que la prevalencia de respuesta penal en estos contextos implica reducir las posibilidades de resarcimiento de la víctima al castigo del procesado. Implica de alguna forma renunciar a otras formas de intervenir frente al conflicto, un poco esto ligado a la crítica que en términos generales hace el sistema penal, y entonces deja por fuera otras posibilidades de intervención. Y finalmente, si la institución del castigo precisamente se configura en parte como una respuesta a la transformación de las sensibilidades, el hecho de que se reduzcan las garantías y que eso se entienda ligado, digamos, de una manera positiva a ciertas circunstancias que ahora son más sensibles al colectivo, pues eventualmente podrá redundar en que las garantías no se reduzcan solo para los casos de violencia de género o solo para los casos de violencia sexual, sino que la reducción se extienda a todo el sistema. Y acá nos vamos a encontrar con una contradicción supremamente importante, y es que las mujeres también delinquen. La reducción de las garantías del proceso penal no es solo una reducción de las garantías frente a los casos de violencia de género, sino que extendiéndose todo el proceso, también afectará eventualmente a ese colectivo, es decir, profundamente invisibilizado, que es el de las mujeres que están siendo procesadas penalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a dar espacio a las intervenciones, a las preguntas. Vamos a hacer un ejercicio acá con la profesora María Elena Luna, a ver si tenemos también la posibilidad de formular inquietudes o para que ella nos escuche también. Ya. Profesora. Sí. Ella me está escuchando, pero el micrófono de ella. Listo, empezamos. ¿Alguien desea intervenir, preguntar? Estamos escasos de tiempo, eso no significa que no lo vamos a hacer, pero debemos tratar de hacerlo de una manera precisa. ¿Alguna intervención? Sí, Isabela. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera hacer una pregunta muy sencilla para las dos, porque veo que tienen puntos que no son diametralmente diferentes, pero que tienen algunas, pues sí, que no son del todo iguales. Entonces es para saber, o pues qué piensan sobre si cuando se le brinda el debido proceso de manera, pues como digámoslo totalmente, pues como pienso que debería ser, ¿eso realmente va en detrimento de la víctima o siempre para que la víctima pueda tener también un debido proceso, entre comillas, se le tiene que flexibilizar ese debido proceso al acusado? O sea, ¿realmente riñe el debido proceso del acusado con un debido proceso, entre comillas, de la víctima? O sea, si la víctima, para que pueda obtener verdad, reparación y justicia, necesariamente se le tienen que reducir las garantías al procesado o pueden convivir juntos, pues como el debido proceso del acusado y las necesidades de reparación de la víctima, reparación, justicia, verdad. Yo creo que hay una pregunta incluso anterior y es la pregunta por la utilidad del derecho penal de estos casos, ¿cierto? Yo personalmente dudo bastante de que el proceso penal, tal y como lo hemos concebido desde el discurso penal liberal, sea una herramienta idónea
en muchos casos para atender las violencias basadas en género, entre otras cosas porque la propia estructura desde su posición subjetiva ha sufrido una violencia, no lleguen a ser tramitados dentro del proceso penal y no lleguen a dar lugar a la responsabilidad penal. ¿Y en qué medida entonces el hecho de que se reduzca la problemática a un tema del proceso penal la víctima desprotege? A la víctima, entonces, la única posibilidad, tal y como se plantea ahí, de resarcimiento sería el castigo, y está condicionado a una serie de estructuras, digamos, formales que trascienden el hecho material de que la víctima haya o no padecido una violencia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Alguna pregunta? Sí. La solución en este seminario pues, internacional de violencia de género, la reducción, ¿cierto? De que no siga viendo una violencia de género. Usted propone, ¿cierto?, mayores garantías para la víctima, donde la resolución sería pues, una sentencia condenatoria para la reducción de esa violencia de género. La pregunta es, ¿usted cuál sería su opinión sobre esta medida? Sobre si es más importante aumentar las penas o poner más delitos, ¿cierto?, para que se reduzca la violencia de género, o por el contrario, pues la doctora Toro dice que es la reducción, ¿cierto?, de esta violencia de género se podría dar con un mecanismo alternativo pues, de solución de conflictos en esa medida. Como si tenemos posiciones opuestas, es inquietud. Yo en ese caso me remito nuevamente a Cris, habrá casos en los que no quede remedio, o sea, habrá que acudir al sistema penal. Pero creo yo que el hecho de pensar como primera medida que el sistema penal nos va a ofrecer las soluciones para la violencia de género nos cierra un montón de posibilidades y nos pone también a la víctima en una posición que no necesariamente favorece a la posibilidad de que esa persona agencie sus intereses, de que sus intereses estén puestos ahí y de que, como nos decían en el panel anterior, pues tenga la oportunidad de responder al conflicto que hay detrás de esa violencia de una forma que no implique verse sometida como a la dicotomía de ser la que produjo el mal del otro o la mujer que materna y que perdona y que entonces deja pasar el hecho. Creo que lo que necesitamos es más alternativas. Profesora, la profesora Elena había levantado la mano hace un momentito, seguía profesora Camila. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es a la profesora Mariana Toro, y me disculpo ya de hacer la pregunta porque tendré que chequear que yo la haya entendido correctamente. Esa será una primera disculpa. La segunda disculpa es que normalmente nuestras afirmaciones siempre vienen más lógicamente por el contexto jurídico y social en el que uno está. Entonces, claro, mi intervención partirá de otro contexto jurídico y social. Ok, con todas las disculpas por anticipado. Si yo entendí bien, usted me pareció que partía de que la incorporación de la víctima en el proceso flexibiliza las garantías del debido proceso. Yo pensé que esta era su afirmación. Si esta es su afirmación, double check, yo no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo porque realmente se me ocurren muchas formas en que la víctima puede participar en el proceso y las garantías del acusado no están en cuestión. Iba apuntando aquí tantas que no, pero pongamos por caso una que son los ingleses que llaman Victim Impact Statement. Eso da la posibilidad a la víctima de explicar su versión de los hechos, de explicar por qué ella cree que ese daño se le hizo. ¿En qué pone eso en cuestión las garantías del acusado? Finalmente el acusado tendrá su defensa, es el juez que toma la decisión. Es decir, lo que se permite es que la víctima exponga su opinión. Un ejemplo.
Otro ejemplo claramente en España. La participación de la víctima permitió todo un desarrollo jurídico, práctico sobre órdenes de protección a la víctima. Eso tampoco pone las garantías, pone en cuestión las garantías. Permitió, por ejemplo, la garantía de asesoría jurídica a la víctima, desde que declara en la policía hasta que va al proceso. Quiero decir, la incorporación de la víctima ha sido probablemente una rectificación del péndulo que siempre comentamos de la exclusión total. Ahora se ha ido incorporando a la víctima. Como digo, yo no llegaría a nadie, ¿no? O acusado o víctima. O sea, estaría más de acuerdo en discutir cómo puede incorporar a la víctima sin poner en cuestión las garantías del debido proceso. Gracias. Gracias, profesora. Profesora Camila. Buenos días todavía. Yo tengo una pregunta para María. Digamos, uno podría pensar que, claro, la justicia restaurativa es un escenario necesario, que vemos situaciones de transición que no demuestran su necesidad. Yo pensaría, por ejemplo, que en situaciones de violencia pasadas en género, la justicia restaurativa se puede dar después de un proceso penal, donde además se hace una restauración también de las víctimas secundarias. Pero, digamos, usted dice necesitamos otras alternativas. Y mientras montamos esas alternativas que cambia el derecho penal, entonces no sería mejor trabajar en esas alternativas, pero fortalecer lo que tenemos en vez de tratar de dinamitarlo siempre, digamos, como que, o sea, lo que yo siempre digo, en ese momento suena muy bonito esto, digamos, de pensar que el castigo no es la solución, etcétera, pero ¿y qué hacemos con las mujeres que se están enfrentando al sistema penal, bien sea como víctimas, como agresoras, que están oprimidas, etcétera? Pues tenemos que desarrollar, digamos, estrategias a mediano plazo mientras podemos desarrollar esas estrategias a largo plazo, ¿cierto? Entonces me gustaría saber como cuáles son esas opciones y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es esa propuesta, digamos, de estas posiciones más restaurativas de cuál es la solución mientras tanto? O sea, la solución mientras tanto es esperar a que desarrollamos las nuevas opciones y qué hacemos con estas mujeres que están siendo víctimas y qué hacemos, digamos, con la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de decir la violencia basada en género está mal. O dejamos de procesar gente por esos temas porque quizás el castigo no sea la solución, mientras desarrollamos nuevas estrategias que quizás puedan ser incluso, seguramente mucho más, vayan a dar frutos en términos de prevención, de educación, etcétera, más adelante. Pero mientras las desarrollamos. Porque aquí, digamos, podemos tener toda una discusión frente a cuál es la solución, y yo ni siquiera creo que el tema de solucionar a la es una educación, un cambio de mentalidad, y que la gente entienda que hay muchas cosas que están mal que todavía no se tienen. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos, digamos? Mientras llegamos a esa justicia restaurativa, mientras llegamos a entender que quizás el castigo no sea la solución, ¿qué hacemos con todos estos casos que las cifras suben y suben y suben y suben? Bueno, antes de que la profesora Mariana opine y responda sobre las dos inquietudes anteriores, despedimos a la profesora María Elena Luna. Profesora, le agradecemos muchísimo la participación. Nos disculpa los inconvenientes técnicos, pero creo que logramos captar, entender el sentido de la intervención. Profesora Mariana. Muchas gracias. Quisiera comenzar por la pregunta de la profesora Elena. Yo creo que hay, digamos, varias cosas como presupuestos. Uno es que, y esto tal vez debería ser explícito en la intervención, en el caso del derecho penal colombiano y tal como se ha posibilitado la participación de las víctimas en el proceso, no solo de las víctimas de violencia de género, sino en general, creo yo que si hay un retroceso en las garantías de los procesados en la medida en que a las víctimas, por ejemplo, se le posibilitan hacer un montón de actos que tradicionalmente serían de parte que corresponderían exclusivamente a la Fiscalía, la solicitud de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, por poner un ejemplo, que en ese sentido creo yo sí pueden implicar un retroceso de las garantías del procesado, pero estoy de acuerdo en que hay otras formas de que incluso las declaraciones de impacto sobre la víctima son una de ellas, que además producen la clase de efectos que uno esperaría de la justicia restaurativa, ¿cierto? Porque también permiten al procesado ver los efectos de lo que hizo,
a las personas involucradas en el proceso conocer realmente qué implicó para la víctima, que es también muy crítica. El proceso penal con sus estructuras formales, tal y como lo conocemos tradicionalmente, cierra esas vías. Y entonces, si seguimos la vía de ni siquiera nuestro legislador, probablemente nuestra Corte Constitucional, frente a la participación de las víctimas, la forma en que se posibilita eso es a través de otorgarle un montón de facultades que en principio corresponderían exclusivamente a la Fiscalía y que, por ejemplo, en relación con el derecho de defensa, creo yo, implican un retroceso. Y frente a la profesora Camila Correa, yo precisamente eso es lo que propongo, el debate, pues como abramos el debate, entonces mi posición como busquemos otras alternativas y si la alternativa en este momento va a ser, digamos, abrir otros espacios dentro del proceso para garantizar que las víctimas de violencia basada en género pues sean atendidas, como no lo han sido en muchas ocasiones, ofrecer entonces las razones filosóficas para hacerlo, pero no simplemente tomar como punto de partida axiológico algo que es una descripción sociológica, y es sí, la sensibilidad en torno a la violencia de género ha tomado muchísima fuerza y creo yo que eso es muy valioso, pero de ahí no podemos simplemente asumir que entonces la mejor solución está en el sistema, sino que lo que precisamente pretende mi intervención, y por eso les hablaba de 3 ejes para el debate, es abrir el debate, como qué alternativas tenemos y cómo entonces lo vamos a manejar. Profesor Julio. Muchas gracias. Yo sé que esto no es un debate, es una conferencia, pero yo sí quisiera responder a algunas de las afirmaciones de la profesora Elena Larrauri, porque me parece muy sorprendente que se confunda darle algunas garantías a las víctimas con decir que no hay una dificultad entre los derechos de la víctima y el procesado. De hecho, probablemente no es por las víctimas de violencias de género o violencias intrafamiliares que se han relajado las garantías penales, porque probablemente eso viene de derecho penal internacional que pone una vocación universalista de unos derechos que ofenden a la humanidad. Se fueron erosionando principios como el de la legalidad, principios como el non bis in idem y otra serie de principios. Lo que a mí me parece importante rescatar aquí es que no caigamos en el juego de las víctimas y que, por lo tanto, las víctimas, y pues la palabra que es distinto, obviamente no se trata de conocer sus derechos, sino impedir que se metan en esa corriente de atropello a las debidas garantías que ya empezaron con las víctimas de delitos internacionales. Porque obviamente, si a uno le dicen que la víctima tiene derecho a explicar adecuadamente su situación, lo que le pasó, ni hay ninguna objeción seria teóricamente, ni obviamente eso perjudica los derechos del imputado. Pero cuando uno ve todo ese movimiento de victimismo que ha llevado a que, por ejemplo, no solo se limiten garantías penales, sino que el derecho penal se expanda de una manera tan irracional como lo ha hecho. Y el reciente hecho en Colombia fue la propuesta de cadena perpetua para delitos contra menores. Ahí sí hay que entrar en guardia sobre qué vamos a proteger y hasta dónde. Muchas gracias. Bueno, creo que estaríamos, perdón, la profe Elena, me imagino que les hace la réplica. Y bueno, entonces hagamos lo siguiente porque ya estaríamos sobre el tiempo. La profe Elena, Erika, acabas de decir. Tardo 10 segundos. ¿Cómo? Tardaré 10 segundos. Sí, no, está muy bien, pero terminamos entonces ya porque con Erika, ¿listo? Casi como telegrama, Julio. Claro que tú y yo estamos de acuerdo en casi todo.
y probablemente en esto con más tiempo también lo conseguiríamos. A modo de telegrama, yo creo que hay una utilización de las víctimas. Eso es la primera cuestión. Es decir, todos los políticos utilizan el movimiento de las víctimas. Yo pensaría que no debemos hacerles el juego. Y segundo telegrama, recuerda, Julio, el abolicionista es el más interesado en dar una respuesta a las víctimas. Entonces, claro que tenemos que coger también esa bandera. También. Ok, solo quería dar dos telegramas. Estoy de acuerdo con el profesor Julio. Bueno, excelente la provocación y el diálogo. Está muy bien. Listo, no. Terminaríamos porque estaríamos ya sobre el tiempo para la mesa siguiente. Erika, por favor, me dices. Pues simplemente plantear algo. O sea, nosotros estamos diciendo que en pro del asunto de la víctima de violencia de género se permita esa participación en un sistema que ayer definimos como masculino, pero que además le calificamos como le calificamos en términos de que también es patriarcal y tiene muchísimos problemas. Permitir que se desequilibre la igualdad de armas en el derecho penal no solamente va para ese ejercicio de género, va en contra de las mujeres que procesa el sistema penal, porque cuando legitimamos ese desequilibrio ahí, permitimos que se rompa las garantías también de la gran mayoría de mujeres de este país que son procesadas por pobreza. Entonces, que pensemos que esto no siempre va en pro de garantías de las mujeres, sino que definitivamente rompe con un equilibrio de un sistema perverso que debería desaparecer, pero pues que es. Listo, concluimos. Muchas gracias.